Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Santiago capítulo 5. Tema 1. Advertencia profética contra los ricos opresores. Santiago 5:1. Vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vamos ahora, ricos. Santiago se dirige con tono profético y confrontador a los ricos impíos. No condena la riqueza en sí, sino su uso injusto y egoísta. 1 Timoteo 6:17, a los ricos, manda que no sean altivos. Aquí habla a quienes acumulan sin temor de Dios, oprimiendo al prójimo. Su riqueza se ha convertido en ídolo y motivo de juicio. El "vamos ahora" llama la atención para advertir del juicio venidero. Llorad y aullad. La expresión es intensa, muestra angustia ante una condenación inminente. Isaías 13:6, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Santiago llama al arrepentimiento a través del dolor. No es llanto emocional, sino la respuesta ante la ruina moral y espiritual. El aullido expresa desesperación. Los ricos que confiaban en sus bienes ahora enfrentarán la realidad de su condenación. Por las miserias que os vendrán. Santiago no habla en pasado, sino en futuro, viene juicio inevitable. Romanos 2:5, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Las miserias son consecuencias del pecado no arrepentido. No se trata solo de pérdidas materiales, sino del castigo divino. La riqueza mal usada se convertirá en vergüenza. La prosperidad sin justicia trae miseria eterna. Santiago anuncia advertencia final. Santiago 5:2. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestras riquezas están podridas. El lenguaje es gráfico, lo que parecía sólido está en descomposición. Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Santiago muestra que las riquezas no son eternas. Lo acumulado fuera de la voluntad de Dios se arruina. El deterioro moral es ilustrado con corrupción física. No hay valor duradero fuera de la obediencia. La riqueza sin justicia se pudre. Y vuestras ropas están comidas de polilla. La ropa lujosa era símbolo de estatus y poder en la antigüedad. Job 13:28, como vestido roído de polilla. Aquí simboliza vanidad y orgullo que termina en ruina. Las polillas trabajan en secreto, pero su efecto es devastador. Así actúa el pecado en el corazón. Lo externo se deteriora sin aviso. Santiago denuncia la falsa seguridad en lo material. Lo visible se convierte en vergüenza. Santiago 5:3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Vuestro oro y plata están enmohecidos. El metal que debía ser incorruptible ahora se presenta como dañado. Ezequiel 7:19, arrojarán su plata en las calles, su oro será desechado. Santiago denuncia la inutilidad de la riqueza cuando se vive sin Dios. El moho simboliza corrupción, olvido de la piedad, negligencia espiritual. Hasta lo más valioso se vuelve despreciable. Lo que era admiración será evidencia de juicio. Y su moho testificará contra vosotros. La acumulación egoísta será prueba en el juicio. Romanos 3:19, toda boca se cierre, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El deterioro de los bienes no solo muestra fragilidad, sino culpa. El juicio no necesita testigos externos, las mismas riquezas hablarán. La omisión de generosidad, la codicia y el orgullo serán expuestos. El pecado no se podrá esconder tras el lujo. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Santiago usa una imagen fuerte del juicio final. Isaías 66:16, Jehová juzgará con fuego. Aquí, el castigo no es físico solamente, sino espiritual y eterno. El fuego simboliza la ira divina sobre la injusticia.
La riqueza no compartida se vuelve instrumento de condenación. No es metáfora ligera, es juicio inminente. Lo que poseyeron se vuelve su ruina. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Santiago denuncia la acumulación sin compasión. Lucas 12:21, así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Irónicamente, en vez de prepararse para la eternidad, acumulan para el juicio. No pensaron en el reino, sino en su vanidad. El juicio vendrá sobre quienes usaron su riqueza solo para sí. Los días postreros no traerán recompensa, sino condenación. Santiago 5:4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Santiago denuncia una injusticia económica concreta, retener el salario de los trabajadores. Levítico 19:13 ordena, no retendrás el salario del jornalero, hasta la mañana. El jornal personificado clama, como testigo ante Dios. No es solo el obrero quien sufre, sino el acto mismo que exige justicia. Los campos ricos se han cosechado con opresión. La economía sin piedad provoca juicio, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Santiago revela que no fue simple olvido, sino fraude deliberado. Malaquías 3:5, seré pronto testigo, contra los que defraudan al jornalero en su salario. El engaño aquí es criminal, disfrazado de legalidad o poder. Retener lo justo es pecado delante de Dios. La riqueza acumulada a costa de la injusticia está bajo maldición. No pagar al obrero es robar. Santiago lo declara sin rodeos. Y los clamores de los que habían cegado. La expresión clamores describe gritos de angustia provocados por una injusticia concreta. Se refiere a los trabajadores agrícolas explotados mediante la retención de su salario. En el Antiguo Testamento, esta práctica era una grave transgresión de la ley divina. Deuteronomio 24:14-15 ordena pagar el jornal sin demora. El clamor del oprimido no es silencioso ante Dios. La injusticia social produce una acusación espiritual. Dios toma en serio la voz del afligido. Han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. La frase indica que el clamor ha sido plenamente escuchado por Dios. Señor de los ejércitos, Kyrios Abad, resalta su autoridad soberana y poder judicial. No es un oyente pasivo, sino un juez activo y guerrero. Éxodo 3:7 declara que Dios oye el clamor y desciende para actuar. Ningún abuso queda fuera de su atención. El cielo registra cada injusticia cometida en la tierra. La intervención divina es segura y justa. Santiago 5:5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis vivido en deleite sobre la tierra. Santiago acusa a los ricos de haber vivido para el placer sin considerar a Dios. Lucas 16:19, el rico vestía de púrpura y de lino fino, banqueteaba cada día con esplendidez. El deleite sin piedad es señal de ceguera espiritual. No se trata de gozo legítimo, sino de desenfreno. Vivieron sin conciencia del juicio. El placer fue su Dios. No buscaron la voluntad divina, sino la comodidad personal. Y sido disolutos. La disolución es libertinaje moral, exceso sin freno. Efesios 5:18 advierte, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es vivir sin límites ni temor. El corazón se endurece con el exceso. La riqueza puede abrir puertas a toda forma de pecado. Santiago denuncia una vida centrada en sí misma. El que vive en disolución no puede oír la voz de Dios. El pecado embriaga. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. La imagen es fuerte, como animales cebados para el sacrificio. Jeremías 12:3, lo sacaste como para el día de la matanza. El engorde aquí no es físico, sino espiritual, insensibilidad, autosuficiencia, exceso. Acumular sin temor de Dios es prepararse para el juicio.
Sus corazones están insensibles, preparados para la ira. La prosperidad sin piedad es autoengaño. El juicio será súbito. Santiago 5:6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Habéis condenado y dado muerte al justo. Santiago acusa a los ricos de usar su poder para destruir al inocente. Isaías 5:23, a los justos les quitan su derecho. No necesariamente se trata de homicidio físico, sino de sentencia injusta, marginación, abuso legal o social. Su dinero compró influencias y silencio. El justo fue oprimido por no tener defensa. La justicia humana fue corrompida por la avaricia. La sangre inocente clama. Y él no os hace resistencia. El justo no respondió con violencia ni venganza. Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero, y no abrió su boca. El silencio del justo refleja su confianza en Dios. Su resistencia no fue por debilidad, sino por mansedumbre. Santiago elogia su actitud frente a la opresión. El juicio divino no se retrasará por su silencio. Dios mismo peleará por él. La mansedumbre no es derrota. Tema 2. Exhortación a la paciencia hasta la venida del Señor. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Santiago cambia de tono, animando a los justos a soportar con esperanza. Romanos 8:25, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La paciencia es el fruto de una fe viva. El sufrimiento actual no es eterno. La venida del Señor es cierta y traerá justicia. Esta esperanza fortalece al oprimido. La paciencia no es pasividad, es resistencia activa con fe. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Santiago presenta una metáfora sencilla pero poderosa, el agricultor. Marcos 4:28, la tierra da fruto por sí misma. Él trabaja, siembra y luego espera. No exige resultados inmediatos, confía en el proceso. Así también el creyente debe sembrar en justicia y esperar en fe. El fruto es precioso porque es resultado de esfuerzo y tiempo. La paciencia espiritual sigue este modelo. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En Israel, la lluvia temprana caía al inicio de la siembra y la tardía maduraba el fruto. Deuteronomio 11:14, daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. El creyente no controla las estaciones, pero sabe que Dios las envía. La gracia de Dios llega cuando más se necesita. La espera no es pérdida de tiempo, es preparación para la cosecha. La fidelidad de Dios nunca falla. Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tened también vosotros paciencia. Santiago repite la exhortación, mostrando su importancia. Hebreos 10:36, os es necesaria la paciencia. La paciencia cristiana no es resignación, es fortaleza confiada. Requiere disciplina, fe y visión eterna. El sufrimiento sin paciencia se convierte en amargura. Pero el que espera en Dios será fortalecido. No es una virtud opcional, sino esencial en el caminar cristiano. Y afirmad vuestros corazones. Afirmar el corazón es fortalecer la fe interna. Salmo 27 horas y 14 minutos, esfuérzate y aliéntese tu corazón. El corazón débil vacila, pero el corazón firme persevera. La firmeza espiritual no viene de uno mismo, sino de la palabra y la esperanza. Santiago llama a no desmayar, sino a reforzar el ánimo. La convicción interna vence las presiones externas. El corazón anclado en Dios resiste. Porque la venida del Señor se acerca. La esperanza del regreso de Cristo es motivación y consuelo. Filipenses 4:5, el Señor está cerca.
Su venida traerá justicia, restauración y recompensa. Santiago no da fechas, da perspectiva. La espera no es inútil, es urgente. La iglesia primitiva vivía con esta expectativa. Cada día puede ser el último. La certeza de su venida transforma la manera de vivir y de esperar. Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Santiago advierte contra el peligro de la murmuración entre creyentes. Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. En medio de la espera y del sufrimiento, es fácil volcar la frustración sobre otros. La comunidad debe edificar, no dividir. La queja constante mina la unidad. En vez de quejarse, deben alentarse. La paciencia también se demuestra en el trato fraterno. Para que no seáis condenados. La murmuración puede traer juicio divino. Mateo 12:36, de toda palabra ociosa, darán cuenta en el día del juicio. Santiago no toma a la ligera las palabras entre hermanos. La queja sin amor es semilla de juicio. El cristiano será evaluado por su relación con otros. Lo que se dice en secreto, Dios lo oye. Condenarse no es solo por grandes pecados, también por malas actitudes. He aquí, el juez está delante de la puerta. Santiago recuerda que Cristo viene como Salvador y como juez. Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta. El lenguaje comunica inminencia, su llegada es segura y cercana. El creyente debe vivir con esa conciencia. El juez ve, oye y vendrá. Nada está oculto ante él. La puerta está por abrirse, y con ella, el juicio justo. Esta certeza debe purificar nuestras relaciones. Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Santiago invita a mirar hacia los modelos bíblicos como fuente de inspiración. Romanos 15:4, las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. La fe no se vive en el vacío, otros la han practicado bajo sufrimiento. La aflicción es parte del llamado, y la paciencia su respuesta santa. Los ejemplos fortalecen nuestra esperanza. La perseverancia se aprende observando a los fieles. A los profetas que hablaron en nombre del Señor. Santiago exalta la fidelidad de quienes fueron voceros divinos. Jeremías, Isaías, Ezequiel y otros soportaron rechazo, persecución y aislamiento. Mateo 5:12, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aunque hablaron verdad, fueron maltratados. Pero Dios estuvo con ellos. Su autoridad no les ahorró dolor, pero su fe los sostuvo. Son testigos del poder de la paciencia en el sufrimiento. Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Santiago declara que el sufrimiento con fidelidad es motivo de bendición. Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No es el dolor lo que se celebra, sino la actitud en medio de él. Los fieles en la prueba son honrados por Dios y por su pueblo. La aflicción probada produce honra eterna. El sufrimiento fiel deja huellas imborrables. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Job es el arquetipo bíblico de la perseverancia en la aflicción. Job 1:21, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aunque lo perdió todo, no maldijo a Dios. Su historia es conocida porque su fe venció el quebranto. La paciencia no es pasividad, sino resistencia espiritual. Santiago lo pone como ejemplo porque fue probado en lo más profundo. Y permaneció firme. Y habéis visto el fin del Señor. El final de la historia de Job revela la restauración y fidelidad de Dios.
Job 42 horas y 10 minutos, Jehová quitó la aflicción de Job y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. El sufrimiento no fue eterno, tuvo propósito y fin. Santiago resalta que Dios no abandona a los suyos. El desenlace glorifica su fidelidad. Cada prueba termina y Dios siempre escribe el último capítulo. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago destaca dos atributos fundamentales de Dios. Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Dios no es indiferente al sufrimiento. Su compasión sostiene al débil, consuela al herido y restaura al fiel. En medio de la prueba, el carácter de Dios es el ancla. Su compasión no es teoría, es experiencia viva. El creyente puede confiar en su ternura. Tema 3. Integridad del hablar y dependencia constante de la oración. Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Santiago se refiere al uso irreverente o innecesario de los juramentos. Mateo 5:34, no juréis en ninguna manera. En tiempos de prueba, algunos juraban por todo para respaldar sus palabras. Pero Dios demanda integridad, no juramentos vanos. El creyente debe hablar con verdad constante. El pero sobre todo muestra su urgencia. Lo que se dice debe reflejar el temor de Dios. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Estas fórmulas eran comunes entre los judíos para evitar jurar directamente por Dios. Mateo 23:22, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios. Santiago denuncia este juego hipócrita. Todo pertenece al Señor, y jurar por cualquier cosa es comprometer su nombre. No hay excusa para la ligereza verbal. La reverencia se refleja en cada palabra. El lenguaje del creyente debe ser santo. Sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. La integridad se expresa en palabras claras y veraces. Mateo 5:37, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. No es necesario adornar la verdad ni prometer en exceso. La honestidad debe ser suficiente. Lo que se dice debe ser confiable. Santiago exige congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. El creyente no necesita jurar si su carácter respalda sus palabras. Para que no caigáis en condenación. El mal uso de las palabras expone al juicio divino. Eclesiastés 5:6, no digas delante del ángel que fue ignorancia. Santiago no solo da un consejo práctico, advierte de juicio. La ligereza verbal es pecado serio. Jurar en vano, mentir o hablar sin cuidado atrae disciplina. La boca refleja el corazón, y Dios juzga a ambos. El creyente sabio cuida lo que promete y cómo lo dice. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Santiago comienza esta sección pastoral abordando las distintas estaciones del alma. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. La aflicción es parte de la vida cristiana, no evidencia de fracaso. No todos pasan por la misma situación al mismo tiempo. Santiago reconoce que el sufrimiento es real. Pero también muestra que hay un recurso espiritual disponible. La aflicción no debe ser enfrentada en soledad. Haga oración. La respuesta del creyente ante la aflicción debe ser clamar a Dios. Salmo 50 horas y 15 minutos, invócame en el día de la angustia, te libraré. La oración conecta al afligido con la fortaleza celestial. No es una salida emocional, sino un acto de fe y dependencia. La solución comienza en la comunión con Dios. Santiago no ofrece escapismo, sino encuentro. La oración transforma el alma antes que las circunstancias. ¿Está alguno alegre? Santiago equilibra el texto reconociendo que también hay motivos de gozo.
Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan. No todos están afligidos, algunos experimentan bendición, paz o victoria. Dios también está en esos momentos. La vida cristiana tiene temporadas de celebración legítima. El gozo espiritual es una bendición que debe expresarse. Santiago invita a responder con gratitud. Cante alabanzas. La alegría del creyente debe dirigirse a Dios en forma de alabanza. Efesios 5:19, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La alabanza no solo honra a Dios, también fortalece al alma. Cantar es testimonio de gratitud y fe. La música cristiana es un medio de adoración. Santiago nos enseña a espiritualizar el gozo. Alabar es reconocer la fuente de todo bien. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Santiago incluye ahora el caso de la enfermedad, física o espiritual. Isaías 38:1, pon tu casa en orden, porque morirás. La enfermedad toca a todos, incluso a los justos. No siempre es por pecado, pero siempre es ocasión de buscar a Dios. La comunidad de fe no debe ignorar al que sufre. Santiago no promueve aislamiento, sino unidad en el dolor. Dios quiere ser buscado en toda dolencia. Llame a los ancianos de la iglesia. Santiago establece un modelo pastoral de cuidado e intercesión. Hechos 20:28, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Los ancianos representan la autoridad espiritual madura. Su presencia trae consuelo, dirección y fe. No se trata de superstición, sino de cuidado eclesial. El enfermo debe abrir su corazón a la ayuda espiritual. La iglesia no es un espectáculo, sino una familia. Y oren por él. La oración intercesora tiene poder cuando hay fe, unidad y compasión. Job 42 horas y 10 minutos, y Jehová quitó la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Los ancianos no hacen milagros, pero claman al que sí puede. No se ora en vano, sino con la expectativa del mover de Dios. La oración une al enfermo con la fe colectiva. Santiago llama a confiar en la intervención divina. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite representa consagración, sanidad y el poder del Espíritu Santo. Marcos 6:13, ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. No es un rito mágico, sino un símbolo de fe. Todo se hace en el nombre del Señor, es decir, bajo su autoridad. La sanidad no depende del aceite, sino del Señor. El acto visible apunta al poder invisible. La unción es un acto de esperanza consagrada. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y la oración de fe salvará al enfermo. Santiago conecta la fe con la intervención divina. Marcos 11:24, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. La fe no manipula a Dios, pero le agrada y le honra. Salvar aquí puede incluir sanidad física, fortalecimiento espiritual o incluso salvación eterna. La oración cambia realidades cuando nace del corazón confiado. No hay poder en la fórmula, sino en la fe. Dios responde al clamor creyente. Y el Señor lo levantará. La acción la hace Dios, no el orador. Salmo 41:3, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. El levantamiento puede ser literal o espiritual. Dios tiene el poder para restaurar la salud y el alma. Santiago enseña dependencia, no determinismo. El que ora, espera. El que sana, es Dios. El enfermo debe confiar en su poder soberano. El levantamiento es señal de misericordia. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago reconoce que, a veces, la enfermedad está ligada al pecado personal. Salmo 32:5, confesé mi pecado, y tú perdonaste la maldad. No todos los males físicos son consecuencia directa del pecado, pero algunos sí.
Dios no solo quiere sanar el cuerpo, sino restaurar el alma. El perdón es la mayor sanidad. Santiago une la medicina divina con la gracia eterna. El alma restaurada es testimonio de victoria. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Santiago exhorta a la transparencia espiritual entre los creyentes. Proverbios 28 horas y 13 minutos, el que encubre sus pecados no prosperará. Confesar no es debilidad, es humildad transformadora. Aquí no se habla de confesión sacramental, sino comunitaria y restauradora. Reconocer fallos fortalece la unidad. El orgullo impide la sanidad, pero la confesión abre camino a la gracia. Y orad unos por otros. La comunidad cristiana se sostiene mutuamente en oración. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Orar por otros es ejercer el amor en su forma más poderosa. Es intercesión y acompañamiento. No basta con confesar, también hay que interceder. El cuerpo de Cristo funciona en cuidado mutuo. La oración unida sana el alma y edifica la iglesia. Para que seáis sanados. Santiago no limita la sanidad a lo físico, también apunta a lo espiritual y emocional. Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón. El pecado no confesado enferma el alma y las relaciones. La sanidad viene cuando la luz entra en las tinieblas. Dios restaura lo que el orgullo rompió. Sanar implica volver a vivir en libertad. La confesión sincera abre paso a la restauración. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta declaración es una verdad espiritual poderosa. 1 Pedro 3:12, los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. La eficacia no depende de la elocuencia, sino del carácter y la fe. El justo no es perfecto, pero camina en obediencia. Dios responde a quienes le temen y le buscan. Su oración tiene peso en el cielo. La oración del justo tiene impacto real. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago desmitifica al profeta, mostrando que no era un superhumano. 1 Reyes 19:4, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Elías temió, se deprimió, se frustró. Pero Dios lo usó poderosamente. Esta afirmación alienta a cualquier creyente. No se necesita perfección para orar con poder, sino fe genuina. Dios escucha a hombres comunes con confianza extraordinaria. Y oró fervientemente para que no lloviese. Elías no hizo magia, hizo oración. 1 Reyes 17:1 registra su anuncio, no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Su oración fue intensa, específica y conforme a la voluntad de Dios. No oró por capricho, sino como profeta obediente. Fervientemente indica pasión, persistencia y convicción. El cielo respondió a su clamor. La oración ferviente toca lo sobrenatural. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esta sequía fue juicio de Dios por la idolatría del pueblo. Lucas 4:25 confirma el tiempo exacto del castigo. La oración de Elías cambió el curso de una nación. No fue un fenómeno natural, sino una obra divina. La intercesión puede afectar ambientes, gobiernos y naciones. Dios puede cerrar el cielo en respuesta a la oración. La oración no solo pide, también ejecuta el juicio justo. Santiago 5:18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y otra vez oró. Elías perseveró hasta el cumplimiento de la voluntad de Dios. 1 Reyes 18, 42-43, Elías subió, y se postró, y dijo a su criado, sube ahora y mira. Oró 7 veces hasta ver la señal. La oración no siempre trae respuesta inmediata,
pero debes ser insistente. Jesús enseñó a orar sin desmayar, Lucas 18:1. La segunda oración de Elías fue tan poderosa como la primera. El que ora, debe perseverar. Y el cielo dio lluvia. La restauración vino cuando se completó el propósito de Dios. Primera Reyes 18:45, aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron y hubo gran lluvia. El cielo se abrió en respuesta a la oración de un hombre obediente. La lluvia simboliza bendición, renovación y fruto. Dios no solo juzga, también restaura. La oración puede cerrar el cielo y también abrirlo. Y la tierra produjo su fruto. La oración no solo tocó el cielo, también transformó la tierra. Salmo 85 horas y 12 minutos, Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La sequía terminó y volvió la vida. El pueblo vio el poder de Dios manifestado a través de un intercesor. Santiago muestra que la oración conecta cielo y tierra. No es pérdida de tiempo, es llave de propósito. Cuando Dios responde, el fruto es evidente. Tema 4. Responsabilidad de restaurar al creyente que se aparta de la verdad. Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Santiago termina con una exhortación pastoral. Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No habla de incrédulos, sino de miembros de la comunidad que se han desviado. El error doctrinal o moral puede tocar a cualquiera. La Iglesia no debe ignorarlo. El extravío es real y peligroso. La restauración es una prioridad. Y alguno le hace volver. Santiago resalta la responsabilidad del creyente hacia su hermano. Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No se trata de condenar, sino de restaurar. Hacer volver implica paciencia, amor y verdad. Es un acto de misericordia, no de superioridad. El verdadero amor busca al que se aleja. Dios usa a los suyos para alcanzar a los extraviados. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Santiago quiere que el restaurador entienda el valor eterno de su labor. Proverbios 10:12, el amor cubrirá todas las faltas. El que regresa al pecador a la verdad participa en el propósito de Dios. No es una obra menor, sino una intervención divina. No solo se corrige conducta, se rescata el alma. Es un ministerio silencioso, pero glorioso. Restaurar al caído es reflejar el corazón de Cristo. Salvará de muerte un alma. La muerte aquí puede referirse a muerte espiritual, separación de Dios o incluso consecuencias físicas del pecado. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El extravío no es solo moral, es fatal. Quien restaura, participa en la obra salvadora del reino. No salva por mérito, sino como instrumento. El rescate de un alma es la mayor victoria. Santiago resalta el valor eterno de este acto. Y cubrirá multitud de pecados. La restauración auténtica lleva al perdón y a una vida transformada. 1 Pedro 4:8, el amor cubrirá multitud de pecados. No significa encubrir, sino que Dios perdona abundantemente al arrepentido. Volver a la verdad cambia el destino y borra la culpa. Santiago cierra con esperanza, el pecado no tiene la última palabra. Dios restaura, limpia y reescribe la historia. La gracia corona la carta.